El gobierno de Rusia expone algunas evidencias que para efectos de la censura en las redes sociales no vamos a mostrar la evidencia explícita, pero el gobierno de Rusia detalla que ya ha capturado a 11 de los actores, de los autores materiales del atentado terrorista en Moscú, en el Krosky City Hall, que ha causado pues una conmoción en Rusia porque hasta este momento parece que ya van 140 fallecidos, asesinados a sangre fría por estos terroristas. A unos de ellos los patearon, los golpearon, los sangraron y les hicieron confesar. Algunos de ellos señalan que apenas ahí se conocieron, que alguien los contactó, les ofreció $500,000 y en el transcurso de la sesión, vamos a decirle cuánto es en dólares, y también señalaban que quien los contactó por las redes sociales lo ha hecho sin una foto real, sin un nombre, es decir, no quieren cantar quién está detrás, quiénes son los autores intelectuales de este hecho. Pero no quisiera estar en el pellejo de ninguno de estos porque la van a pasar bastante, bastante mal. Y entre tantas cosas, pues el gobierno de Vladimir Putin dice nuevamente, no vamos a dejar a ninguno de los culpables tranquilo. Esto dijo Vladimir Putin. Los 4 autores directos del atentado terrorista, los que dispararon y mataron a la gente, han sido encontrados y detenidos. Intentaban huir y se dirigían hacia Ucrania, donde, según la información preliminar, se les había preparado una ventana en el lado ucraniano para cruzar la frontera estatal. Se ha detenido a un total de 11 personas. La investigación y las fuerzas del orden harán todo lo posible para establecer todos los detalles del crimen. Pero ya está claro que nos hemos topado no solo con un atentado terrorista planificado de forma cuidadosa y cínica, sino con un asesinato en masa, preparado y organizado contra personas pacíficas e indefensas. Los criminales fueron a matar a sangre fría y a propósito, a disparar a quemarropa contra nuestros ciudadanos y nuestros niños. Al igual que los nazis, que en su día cometieron masacres en los territorios ocupados, planeaban organizar una ejecución como espectáculo, un sangriento acto de intimidación. Todos los autores, organizadores y contratistas de este crimen serán justa e inevitablemente castigados, sean quienes sean, los haya dirigido quien los haya dirigido. Repito, identificaremos y castigaremos a todos los que están detrás de los terroristas. Identificaremos y castigaremos no solo a los terroristas, sino a todos los que están detrás de los terroristas. Y esto, por supuesto, que ya causó conmoción porque aunque en Estados Unidos nos dijeron inmediatamente, oigan, Ucrania no fue, ¿eh? Ucrania no fue, a Ucrania ni me la volteen a ver. Bueno, las autoridades de Rusia señalan que en su intento de escapar, en su intento de abandonar Rusia, se dirigían a la frontera con Ucrania. Y miren ustedes, aunque ustedes no lo crean, la prensa europea, el diario El País particularmente, y el diario El Mundo, el diario El Mundo parece parodia, de verdad, de manera increíble. En el diario El Mundo dicen que no, que los terroristas se dirigían a Bielorrusia, a pesar de que Bielorrusia es aliado de Vladimir Putin y también es un país sumamente controlado, de tal suerte que si querían escapar, tendrían que escapar por Ucrania, porque en Bielorrusia podrían fácilmente echarles el guante, y en Rusia pues ni se diga. Pero Zelensky, que aparece en pantalla, no solamente no se ha compadecido, ni ha dicho lo sentimos, lo lamentamos, etcétera, etcétera. No, por el contrario, salió a echar bastantes sabradas, como decimos en México, a echar pestes de Vladimir Putin, diciendo que Putin era todo un cobarde, que había abandonado al pueblo ruso. Es decir,
dando a entender que Putin tenía la culpa de los atentados terroristas. Dice lo siguiente: esto pasó ayer y Putin prácticamente le valió. Вчора ще все це сталося, і ця нікчема абсолютно Путін замість того, Dice, щоб en lugar de займатися cuidar de los своїми ciudadanos rusos, громадянами se Росії, dirigió a ellos звертатись до них, добу мовчав, y думав, estuvo en як це silencio por un día притягнути до completo України. Це pensando en cómo абсолютно culpar a Ucrania. передбачено. Esto es Тих completamente сотень тисяч ridículo. росіян, Cientos de які miles de зараз бувають rusos на están українській землі, matando a точно ucranianos en вистачило, territorio de щоб Ucrania, зупинити будь-яких hubieran терористів. sido І якщо росіяни suficientes готові para detener a los terroristas. Dice, y si los rusos ya están listos para morir silenciosamente en Crocus y no hacer ninguna pregunta a los servicios especiales, готові мовчки вмирати Крокуса та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не Putin одну таку tratará, dice, de usar más situaciones como estas que beneficien a su mandato. ситуацію, спробує повернути на користь своїй особистій. Zelensky, pues, ha salido a manejar la versión de que la culpa de todo esto la tiene Vladimir Putin, de que probablemente esto es un autoatentado y que pobres de los rusos si se quedan callados y no salen a protestar contra Vladimir Putin, porque dice, entonces Putin recurrirá cada vez más a este tipo de escenarios para controlar a los rusos. Bueno, pues antes había un poco más de honor y ahora parece que no, que ya no vale para Zelensky. Las personas, los terroristas que Rusia ha atrapado, dijeron que estaban ahí por la cantidad de $500,000 de rublos. Ya mi guapísima esposa ha hecho la tarea de investigarnos el tipo de cambio entre el rublo ruso y el rublo ruso sería $500,000 de rublos, sería el equivalente como al tipo de cambio del 23 de marzo de 2024 de $5,426. Algo así como unos 90,000 pesos, 90,000 pesos mexicanos. 5,426, como unos 90,000 pesos mexicanos, es lo que estarían o es lo que les habrían pagado a cada uno de los terroristas que fueron a asesinar a ya más de 140 rusos. Y aquí viene la primera diferenciación. Generalmente, las organizaciones terroristas tienen bastante bien adoctrinados a los agentes que cometen pues las obras materiales, es decir, los actores materiales cuando son parte de organizaciones terroristas están ideológicamente convencidos de que están en lo correcto. No importa si son musulmanes o si son indios o si son japoneses o si son chinos o si son mexicanos. Los terroristas por lo general están al servicio de sus causas, están al servicio de sus convicciones. Por otro lado, también hay mercenarios que cometen actos terroristas. La diferencia de los mercenarios con aquellos miembros de grupos terroristas es que los mercenarios van por su pago y luego se van, huyen. El terrorista tiene como principal móvil la ideología, la doctrina. El mercenario tiene como móvil el dinero. Va a la guerra, comete actos terroristas, hace lo que tenga que hacer por dinero, pero no va a poner su vida de por medio. El terrorista por lo general sí pone de por medio su pellejo. La pregunta es, ¿en realidad fue el Estado Islámico? ¿Quién fue el culpable? ¿De verdad es ISIS? ¿Quién fue el culpable? ¿Es Ucrania, como está apuntando el gobierno de Rusia? ¿Quién es culpable? Estados Unidos, que cada vez se habla más, cada vez se escucha más
de sus relaciones con el ISIS, porque si fue ISIS, entonces más o menos se intuye que podría estar Estados Unidos detrás. Pero por acá, miren el meme que anda circulando, ¿no? La CIA diciendo, fue ISIS. Fue ISIS. ¿Para qué le busca más Rusia? Fue ISIS. ISIS mismo lo está reconociendo. Entonces, si estos terroristas fueron a matar por $500,000 de rublos, que son poco más de $5,000, como unos 90,000 pesos mexicanos al tipo de cambio que tenemos ahora, pues miren, por muy poquito, francamente, para todo el riesgo que ello conllevaba, si además ellos no están ideológicamente metidos, estos mercenarios que ya con el yugo, con la bota de los soldados rusos que los atraparon de camino a Ucrania, decían, no, es que no, nosotros nomás veníamos a matar, veníamos a causar desorden, nos pagaron para esto. ¿Quién te pagó? No, pues no lo sabemos, porque nos contactaron por las redes sociales, sin fotos ni nombres reales, nos dieron instrucción, no conocíamos a los demás, hasta ahí nos conocimos. Bueno, pues por $5,000 arriesgaron el pellejo y ya lo van a pagar bastante caro. Bueno, miren ustedes, María Zaharova, la actual portavoz del Ministerio del Exterior, ella aparece en las diferentes versiones de la Cancillería rusa, en este caso de la Embajada de Rusia en México, y cita o rescatan textualmente lo que dijo María Zaharova. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, María Zaharova, dice lo siguiente: lo más importante es que las autoridades estadounidenses no olviden cómo su entorno informativo y político vinculó a los terroristas que tirotearon a la gente en Crocus City Hall con la organización terrorista ISIS. Ahora sabemos a qué país planeaban huir de la justicia estos bastardos asesinos: a Ucrania, el mismo país que de la mano de los regímenes liberales occidentales lleva 10 años convirtiéndose en un centro de propagación del terrorismo en Europa, superando incluso a Kosovo en el frenesí extremista, dice la portavoz del Ministerio del Exterior de Rusia. Oigan, y entonces acá toma sentido lo que dijera esta señora, que es conocida como toda una halconiza en la política internacional, en el Center for Strategic and International Studies, ¿no? El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, el CSIS, Victoria Nuland, o Toria, como le llama ridículamente Anthony Blinken, apenas, ojo, apenas, déjenme les, este 22 de febrero del 2024, justo aquí donde aparece el logo, ahí está, bueno, voy a desaparecer poquito el logo para que vean la fecha. Este video ahorita está tomando muchísimo realce, porque Victoria Nuland hizo unas declaraciones que pudieran imputar a Estados Unidos o relacionarlo con el ISIS o desmontar eso de que fue ISIS. Miren ustedes lo que dice. Kyiv 3 weeks ago. This supplemental funding will ensure Putin faces some nasty surprises. Ojo con lo que está diciendo. En el marco del apoyo de la ayuda suplementaria que Estados Unidos le brinda a Rusia, la gordita Victoria Nuland dice, casi como burlándose, esta ayuda suplementaria para Ucrania le hará que en la cara de Putin le aparezcan algunas sucias sorpresas. No me lo estoy inventando. Quienes entiendan inglés por aquí en la audiencia, les pido que le ayuden a la gente que no, escribiendo o traduciendo lo que dice Victoria Nuland, que es lo que estoy tratando de aportar justamente a la traducción, que dice: esta ayuda suplementaria de Estados Unidos generará o será importante para que
le aparezcan algunas sucias sorpresas en la cara de Putin. Escuchen esto. With this money, Ukraine will be able to fight back in the east, Con este dinero, Ucrania será capaz de pelear en el este, but it will also be able to accelerate pero también será capaz de acelerar the asymmetric warfare that has been most effective on the battlefield. la capacidad para revertir las cosas en el campo de batalla. And as I said in Kyiv 3 weeks Y como dije en Kiev hace 3 semanas, ago, this supplemental funding este financiamiento suplementario will ensure asegurará, Putin faces some nasty surprises on wow, Putin faces some nasty surprises. O sea, algunas cochinadas, algunas sorpresas sucias en la jeta de Putin, the battlefield. en el campo de batalla. Así que esto se ha vuelto muy revelador, porque ahora, por eso dicen que es muy peligroso lo que hablas en internet, porque ahí se queda, porque ella hablaba justamente de que el dinero que se había mandado de Estados Unidos a Ucrania le ayudaría a Ucrania a revertir, y esto apenas lo dijo el 24 de febrero del 2024, dice con una sonrisa en los labios, asegurará que Ucrania le estalle algunas sorpresas sucias en la cara de Putin en el campo de batalla. Así que esto ha sido muy comprometedor. Pero, ¿qué dice la prensa? ¿Qué dice la prensa en Europa? Miren el diario El Mundo. Pareciera una parodia, pero no lo es. El diario El Mundo hoy, desde España, aparece culpando a Vladimir Putin de estos atentados. Escuchen lo que dice. Putin ha ignorado las advertencias y por eso el atentado en Moscú abre un frente inesperado para él y sus promesas. Entonces, nuestro amigo Adrián Fernández, el Doomer, le responde. ¿Te imaginas a los medios occidentales culpando al gobierno de España, a Reino Unido, a Estados Unidos, a Francia, a Canadá, tras un ataque terrorista sobre su territorio? Trudeau, algo así como Trudeau ignoró las advertencias y por ello es responsable de los cientos de muertos civiles, dice Adrián Fernández, periodista español radicado en Australia, dice, es repugnante y yo concuerdo con lo que dice este periodista, que me parece bastante pésimo lo que dice. ¿Cómo Deutsche Welle se refiere a esta nota? Vamos a escuchar. Menos 133 personas murieron en Rusia en el atentado contra una sala de conciertos en las afueras de Moscú. Las autoridades advierten que el número de fallecidos podría aumentar. Los investigadores anunciaron la detención de 11 personas, 4 de ellas estarían implicadas directamente. Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque en un comunicado, pero el gobierno ruso apunta a Ucrania. El gobierno ucraniano rechazó categóricamente una conexión con el atentado. Horas después del ataque, los rescatistas logran por fin entrar en el edificio. Dentro, escombros y devastación. Gran parte de la sala de conciertos ardió. Las autoridades rusas afirman que el fuego comenzó después de que hombres armados rociaran el lugar con un líquido inflamable. Mientras el fuego y el humo envolvían el lugar, muchos de los escondidos entre las filas no pudieron salir. Cuando nos arrastramos fuera de la sala de conciertos y ya estábamos en el cuarto de servicio, oí estallidos, pero no eran del tipo de explosiones a gran escala, sino algún tipo de detonación, tal vez provocado por un explosivo pequeño. Había olor a quemado y tuve la impresión de que probablemente querían concentrar a mucha gente dentro y causar un gran incendio para que no pudieran escapar. Solo es un presentimiento. Los investigadores incautaron armas y munición abandonadas por los atacantes. Testigos afirman que estos entraron corriendo tras irrumpir en el edificio. Las fuerzas especiales trabajan en el lugar de los hechos, estudian pruebas y las grabaciones de seguridad. El Kremlin canceló actos públicos en todo el país, mientras los rusos asimilan uno de los atentados terroristas más mortíferos en décadas.
Uno de los atentados terroristas más mortíferos en décadas. Hasta ahí va el asunto. Hasta ahí va la información de lo que ha ocurrido. Pero vean la interpretación que el analista de Deutsche Welle le hace. Tenemos con nosotros al periodista Javier Cuesta en directo desde Moscú, con detalles de este momento en la capital rusa. Javier, saludos. Escuchábamos al presidente Vladimir Putin que insiste en la conexión ucraniana con los terroristas del ISIS, de Estado Islámico. ¿Qué más se dice a este respecto en Moscú? ¿Y qué se sabe de las investigaciones? La investigación todavía continúa, pero Moscú, la versión de Moscú, apunta hacia Ucrania. Quieren acusar a Ucrania de estar detrás del atentado. El presidente ruso, Vladimir Putin, se ha dirigido hoy a la nación, un día después del acto terrorista, y ha asegurado que los 4 atacantes que huyeron del centro de ocio se dirigían a Ucrania directamente y porque contaban allí en la frontera con una ventana, con un acuerdo para poder pasar al otro lado. Sin embargo, el embajador bielorruso en Moscú, Andrei Krutoy, ha asegurado que antes de dirigirse hacia Ucrania, los atacantes habían intentado acceder a Bielorrusia, pero lo evitaron sus fuerzas de seguridad. Por otra parte, el Servicio Federal de Seguridad ruso ha anunciado hoy que ha detenido a 11 sospechosos, incluidos 4 de los atacantes del edificio. Según la versión de los servicios de seguridad, los terroristas tenían contactos en la parte ucraniana. Y a todo esto el gobierno ruso mantiene cancelados todos los actos públicos. Imagino naturalmente sigue habiendo mucha conmoción en la ciudad. ¿Cómo está Moscú un día después de los peores atentados cometidos contra civiles en su suelo? La capital rusa sigue conmocionada por el atentado de ayer y hoy en la entrada del edificio, que está blindado por la policía, se han dirigido cientos de moscovitas para depositar sus flores y juguetes en recuerdo a las víctimas. Muchos de los presentes lloraban, todavía impresionados por el atentado de ayer, e incluso se han acercado a algunos de los supervivientes que han relatado cómo evitaron la tragedia, cómo escaparon del lugar. Por otro lado, el alcalde de Moscú se ha dirigido a los hospitales para visitar a los heridos y en toda la ciudad, en todos los carteles publicitarios, han sido sustituidos sus anuncios por velas con un fondo negro en el que dicen lloramos y la fecha de ayer, la fecha del atentado. De todas formas, este dolor se ha enviado también al resto del país y mañana será declarado día de luto oficial. Javier Cuesta, periodista, muchas gracias. Está la teoría que dicen, es que Rusia está tratando de involucrar a Ucrania. Oigan, es que Rusia tiene uno de los sistemas de inteligencia más obesos del mundo y en este momento me queda claro que pase lo que pase y digan lo que diga Rusia, van a decir que es pura propaganda y van a descalificarlo. Quiero agradecerle a Umi, que nos manda un superchat, nos dice, ¿cuándo se ha visto un yihadista escapar después de cometer su crimen? Normalmente buscan morir en nombre de Alá, no sé, raro, como si no esos yihadistas de ISIS lo estuvieran haciendo por paga. Bueno, es que los yihadistas de ISIS no son yihadistas, son miembros de ISIS. ISIS, aunque se denomina Estado Islámico, ahorita van a ver qué cosa es. Pero no es como el Hezbollah o como el Hamas, que son grupos que defienden una causa. No es ni siquiera como los talibanes que defienden una causa. Mala, triste, equivocada, lo que ustedes gusten y manden. Pero hay una convicción de que están haciendo lo correcto. En cambio, como bien dices, los mercenarios que cometen actos terroristas, esos definitivamente están en otro nivel, incluso en otra sintonía, incluso espiritual. ¿Qué dice Vladimir Putin, presidente de Rusia, entonces de esto? Repito, esto es bien importante porque Vladimir Putin difícilmente pierde la calma, pero los rusos generalmente no olvidan esto. Miren esto. Expreso mis más profundas y sinceras condolencias a todos los que perdieron familiares y amigos. Junto con ustedes está de luto todo el país, todo nuestro pueblo. Decreto el 24 de marzo Día de Luto Nacional. En Moscú y su provincia y todas las regiones del país se toman medidas extraordinarias para reforzar la seguridad antiterrorista y prevenir sabotajes.
Lo principal ahora es no permitir a los que están detrás de estas guerras sangrientas perpetrar nuevos crímenes. Respecto a la investigación de este atentado, puedo decir lo siguiente. Los 4 implicados directos en él, los que dispararon y mataron a personas, han sido detenidos. Trataron de huir y se movían en dirección hacia Ucrania, donde según datos preliminares, desde la parte ucraniana los ayudarían a cruzar la frontera. Delicadísimo, porque ya está dirigiendo sus baterías efectivamente hacia Ucrania. El analista Dani Lobato, con quien alguna vez compartí micrófonos allá en Hispan TV con Roberto de la Madrid, dice lo siguiente. Bueno, lo que estamos viendo aquí, especialmente en los últimos años y aún más, con más intensidad los últimos meses, es toda la interrelación de la multinacional del terror a cargo de Estados Unidos, Europa y la OTAN en conjunto, ¿no? Y bueno, pues pueden ser grupos terroristas que, digamos, asolan países como Libia, Siria, Irak, puede ser el ejército de un país como el de Ucrania asolando el Donbass durante 8 años, puede ser ejecutando un genocidio en Gaza, o pueden ser comandos como estos terroristas perpetrando horribles atentados, ya sea en Irán, acordémonos en enero en el funeral el homenaje a Qasem Soleimani, o ayer en el concierto, en la sala de conciertos en Moscú, ¿no? Y todo eso es la ramificación de las distintas dimensiones de esa multinacional del terror. Esa interrelación la hemos visto cómo mercenarios terroristas de la OTAN en Siria han sido llevados hacia Ucrania, e incluso comandantes en el frente de Ucrania, en el ejército ucraniano, con parches de Daesh, de ISIS, ¿no? Y igualmente hemos visto también con parches de Israel, parches nazis, y además es que lo anunció Victoria Nuland justo hace un mes, el envío de 60.000 millones de dólares o 60 billones de dólares en notación norteamericana hacia Ucrania, le iba a permitir a Ucrania acelerar su guerra asimétrica y le iba a permitir a Ucrania dar sorpresas desagradables a Putin. Eso dijo Victoria Nuland. Lo vimos unos días más tarde de esa declaración de Victoria Nuland. Las embajadas, ya lo hemos visto, ¿no? Las embajadas en Rusia, de Estados Unidos y Reino Unido, que actuaron de portavoces de estos terroristas llamados ISIS o de esa multinacional del terror, y actuando de portavoces anunciaron que iba a haber ataques terroristas. Eso sí, lo expusimos acá, ¿no? El Departamento de Estado sugeriría a través de, pues de diferentes plataformas de su red de embajadas, particularmente la Embajada de Estados Unidos en Rusia, y después que hizo eco la del Reino Unido, a los ciudadanos británicos y estadounidenses no ir a eventos de concentraciones masivas. Acusaban que Vladimir Putin les había dicho que lo querían extorsionar con esto, pero miren ustedes, desde la prensa occidental se apresuraron a decir es ISIS, ISIS, ISIS. Vamos a pensar que esa fuera la ruta, es decir, vamos a pensar que Ucrania no tiene nada que ver con ISIS y con este atentado terrorista. Pero entonces, ¿quién sí tendría que ver con este atentado terrorista? Miren lo que dice un exfuncionario del FBI, Paul Williams. We created ISIS. I mean, ISIS is no less than the people up in Islamberg, no less than Gulen, is a... Nosotros creamos al ISIS. ISIS no es nada menos que Gulen, es una creación de la CIA. CIA creation. John McCain, for heaven's sake. John McCain, por amor de Dios, estaba allí con los militantes de ISIS. Nosotros lo creamos, provenían del grupo Al-Nusra y del Frente de Liberación Sirio. Estas dos organizaciones combinadas se transformaron en ISIS. Es nuestra creación. Nosotros lo creamos, lo dirigimos. Cuando los guerreros de ISIS resultan heridos en batalla, ¿a dónde se transportan? Son transportados, por amor de Dios, a Israel. Son tratados por los israelíes en hospitales israelíes y devueltos a la batalla. Quizás por eso es que nunca atacan a Israel, porque siempre se lanzan contra los palestinos. Los rebeldes han admitido y reconocido y han sido apoyados por Israel y han agradecido a Israel por ayudarlos. De hecho, muchas veces las armas quedan atrapadas ahí, las armas israelíes quedan atrapadas en el camino hacia los grupos rebeldes. Y no se olviden, mis queridos alumnos digitales,
que si hubo un país que volvió polvo a los de ISIS en Siria, fue precisamente Rusia y el otro fue Irán. Y recientemente vimos lo que vimos en Irán y ahora parece quieren mantener la atención de las audiencias hacia ISIS, que sería como la carta que despista las demás posibilidades. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha confirmado que el movimiento terrorista del Daesh ha sido Esto es del año 2016. creado mayoritariamente con el dinero de varios países de Oriente Medio que proporcionan recursos monetarios a la Fundación Clinton. En este sentido, Assange señala que, según se desprende de un correo electrónico de la candidata demócrata Hillary Clinton, enviado en 2014 a John Podesta, jefe de su campaña electoral, el Estado Islámico es financiado por los gobiernos de Arabia Saudita y Qatar, cuyo dinero es difundido por todas partes, incluidas las instituciones mediáticas. Sí, no se olviden que el ISIS clamaba la caída de Bashar al-Assad y que iban a romper la geografía de los acuerdos Sykes-Picot de 1916 en Irak y Siria. Y es que ustedes recuerden que Irak y Siria son gemelos invertidos. Irak, por ejemplo, tiene mayoría chiita, mayoría islámica chiita, una pequeña población kurda, pero muy activa políticamente hablando, y una minoría sunita. En Irak, históricamente los sunitas habían gobernado de la mano dura de Saddam Hussein hasta que Saddam Hussein le estorbó a Estados Unidos. En la invasión de Estados Unidos, muchos de esos niños que quedaron sin padre hace 20 años, parece ser que con el paso del tiempo se convirtieron o se metieron a ISIS. En Siria, que armaron toda esta guerra civil en 2011, en el contexto de lo que llamaban las revueltas árabes o la primavera árabe de 2011, Libia, Egipto, Siria, ustedes recordarán, Libia, pues resulta que Arabia Saudita y Qatar y Turquía financiaron con fuerza a los grupos rebeldes para atacar a Bashar al-Assad, y ahí el que puso orden fue Vladimir Putin. Bueno, esto dicen, y mucho tiempo los árabes de Arabia Saudí estuvieron peleados con Rusia, y lo que dice este periodista en 2016 es efectivamente que las principales fuentes de financiamiento en el Medio Oriente eran Israel, Qatar y Arabia Saudita. We created ISIS. Este es Kennedy Jr. Dice, nosotros creamos ISIS. We drove 2 million Empujamos a 2 millones de refugiados a Europa. refugees up into Europe. It was Hillary Y este es Donald J. Trump, quien dice, fue Hillary Clinton. Clinton that she should get an award Debería recibir un premio por ser la fundadora de ISIS. from them as the founder of ISIS. That's what it was. Fue lo que fue. That's what it was. Eso pasó. ISIS está honrando al presidente Obama. Es el fundador de ISIS. President Obama. He is the founder Es el fundador of ISIS. de He's the ISIS. founder of ISIS. Es el fundador. Fundó ISIS y yo diría que es el cofundador. He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder Diría que es el cofundador would be Crooked Hillary con Crooked Hillary Clinton, la corrupta Hillary Clinton. Clinton. ¿Ustedes se acuerdan de ese video histórico lamentable de Hillary Clinton diciendo, we came, we saw, he died, refiriéndose a Muammar el-Gaddafi? Nosotros llegamos, lo vimos y él se murió. Bueno, a eso se refiere Donald Trump cuando dice Hillary Clinton, a la que le decían Hillary, de Killer, es la cofundadora. Palabras de mismos Estados Unidos, ¿eh? Todas estas recopilaciones de fuentes occidentales, de exagentes del FBI, exagentes de la CIA, el mismo expresidente de Estados Unidos culpando directamente a Obama y a Hillary Clinton, y el mismo Kennedy Jr. diciendo, pues fuimos nosotros, ¿para qué le hacemos el cuento? Es decir, por el lado que se le vea, o como dicen ahí en Tijuana, desde el lado que se le mire, todas las pistas apuntan a nuestro vecino del norte. ¿Por qué? Porque si fue Ucrania, pues por el lado de Ucrania. La Victoria, la Piggy Nuland, diciendo esto. Y por otro lado,
pues si dicen ustedes, no, profe, deja en paz a Ucrania, los ucranianos imposible que lo hayan hecho. Aunque Rusia lo diga, imposible que sea Ucrania porque pues no iban a ser tan tontos como para aventarse y deslegitimar su causa. Acuérdense que estaba atacando constantemente Belgorod. Pero, yo diría, si ustedes dicen que no, pues entonces no es Ucrania. Si ustedes dicen, ya, profesor, no le des más vueltas, es ni qué Ucrania ni qué nada, es ISIS. Bueno, pues entonces esta recopilación de videos nos dice que, y lo dicen los mismos estadounidenses, nosotros nada más lo estamos poniendo aquí, dicen, pues fue Estados Unidos quien creó, financió ISIS con ayuda de sus aliados Israel, Qatar y Arabia Saudita. ISIS se inició a través de la financiación de nuestros amigos y aliados. CNN. Porque como la gente le dirá en la región, si quieres a alguien que va a luchar hasta la muerte contra Hezbollah, no se pone un cartel de reclutamiento y decir, ya sabes, firmar para nosotros, vamos a hacer un mundo mejor. Hay que perseguir a los fanáticos y a los fundamentalistas religiosos. Hemos estado luchando junto a la Al-Qaeda, CNN. luchando junto al ISIS. ISIS está ahora envalentonado en 2 países, pero aquí está la anomalía. Estamos con ISIS en Siria, estamos en el mismo lado de la guerra. Cuando empezamos la guerra contra el terrorismo Richard Black. después del 11S, era esencialmente una guerra contra Al-Qaeda y organizaciones similares. Hemos cerrado el círculo de oponernos a Al-Qaeda, círculo completo hasta donde ahora les suministramos, los armamos, los financiamos y todo con la aprobación de las más altas autoridades del gobierno de los Estados Unidos. Creo que todos los estadounidenses se sorprenderían saber que durante años nuestro gobierno ha estado proporcionando apoyo directo e indirecto a grupos que están trabajando directamente con o incluso bajo el mando de grupos terroristas como Al-Qaeda e ISIS, todo ello en su esfuerzo y lucha por derrocar al gobierno sirio. Nuestro proyecto de ley hace una cosa simple. Quiero decir, estaba muy claro a lo que nos íbamos a enfrentar. Bueno, admiro su franqueza, muy claro a lo que nos íbamos a enfrentar. Permítanme solo uno antes de seguir adelante, solo para aclarar una vez más. Usted está diciendo básicamente que incluso en el gobierno en ese momento, usted sabía que esos grupos estaban alrededor, usted vio esto y usted estaba argumentando en contra de ella. Pero ¿quién no estaba escuchando? Creo que la administración hizo la vista gorda a su análisis. No sé si hicieron la vista gorda. Creo que fue una decisión deliberada. Hillary Clinton ya ha descrito la reunión en la Casa Blanca hace más de 2 años. Todos en el equipo de seguridad nacional recomendó armar ISIS. Se estaba moviendo demasiado lento, pero la caída de Ramadi ha galvanizado al gobierno iraquí. Así que con las medidas adicionales que ordené el mes pasado, estamos acelerando el entrenamiento de las fuerzas del ISIL, incluidos los voluntarios de las tribus suníes de la provincia de Anbar. Arabia Saudí, Qatar, otros países del Golfo, Turquía, Jordania, nosotros mismos, Gran Bretaña, Francia, todos financian, entrenan, apoyan y en última instancia son responsables de estos monstruos que corren por ahí con su último nombre de marca ISIS. Pues ahí lo tienen ustedes, los mismos estadounidenses, acusando a otros estadounidenses de financiar a ISIS. Entonces, si es Ucrania, como dice Vladimir Putin y como decía Medvedev y como decía María Zaharova, entonces van a aumentar la presión contra Ucrania. Pero eso también nos lleva a lo que decía Victoria Nuland, Estados Unidos. Si no fue Ucrania, y vamos a pensar que están completamente desvinculados, porque no somos mal pensados, y decimos, bueno, fue ISIS, porque son fanáticos, porque lo que sea, aunque están en Ramadán, generalmente el Ramadán se guardan mucho los musulmanes, pues ya están ustedes viendo una serie de videos en donde exfuncionarios de la CIA, del FBI, hasta del Mossad israelí, en comparecencias con el Congreso de Estados Unidos y en diferentes entrevistas a distintos medios de comunicación dicen, bueno, Donald Trump, Kennedy Jr. coinciden. Este es el autor intelectual de ISIS. Y dentro de esto, miren lo que dice Trump. En otro evento, Trump se les ha ido duro y a la cabeza.
Yo llamo al presidente Obama y a Hillary Clinton los fundadores del Estado Islámico. President Obama and Hillary Clinton, the founders of ISIS. They're the founders. In fact, I think we'll give De hecho, le daremos a Hillary Clinton Clinton el premio a la mejor the jugadora del Hero of your equipo, sports team, most valuable player, MVP. la You get mejor the jugadora del MVP equipo award. de ISIS. ISIS le dará el ISIS premio. will hand her the most valuable player award. Her only competition is Barack Obama. Su único competidor es Barack Obama, dice Donald Trump. Bueno, el periodista, el analista más bien geopolítico argentino, Guillermo Laferrier, escribe esto. Rusia ha optado por hacer responsable a Ucrania del ataque terrorista de ayer. Pongamos esto en términos prácticos. 1. Es posible que el yihadismo quisiera golpear a Rusia por las razones que expresamos en 2 reportes en las últimas 24 horas. 2. No hay evidencia clara de la participación de Ucrania en esto, más allá de la captura de terroristas en tránsito hacia la frontera con Ucrania. 3. Fuentes de Estados Unidos, dice Laferrier, expresan que uno de los capturados sirvió en las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero al momento no hay forma de comprobarlo. 4. Como expresé en TN Internacional, hoy lo único relevante es hacia dónde dirige Moscú la responsabilidad de los hechos y luce que será hacia Ucrania. 5. Al momento de escribirse este reporte, 14 bombarderos, ojo con este dato, 14 bombarderos Tupolev se posicionan sobre el mar Caspio, que es de donde lanzan misiles crucero contra Ucrania. Esto puede ser respuesta quizás al ataque con 10 misiles provistos por el Reino Unido a Crimea. Miren ustedes, para evitar la censura, para evitar en este momento que nos vayan a tumbar la transmisión, no voy a poner los videos de los bombardeos, pero efectivamente Ucrania no esperó ni 24 horas de que sucediera lo que sucedió en el anfiteatro de Moscú y empezó a bombardear Crimea con 10 misiles que le proveyó el Reino Unido. Los anglosajones no se andan por las ramas y tampoco crean ustedes que tienen muchísimas ganas, que digamos, de darle su pésame a Rusia. No tienen ganas de decir, mi más sentido pésame, nada, a lo que van, ellos a lo que van. Zelensky no se solidarizó ni mucho menos, dijo a la chingada Rusia, esto lo hizo Putin, es un cobarde, tardó 24 horas en aparecer en los medios y nada más apareció para decir que es Ucrania, esto no se vale. Bueno, pues en menos de 24 horas, Ucrania está bombardeando Crimea con 10 misiles provistos por el Reino Unido. La verdad es que tampoco es que le hagan gran caso, o sea, tampoco es que sea que vaya a cambiar la balanza en Crimea. Crimea está tomada por Rusia y Putin dijo que renunciaría a todo menos a Crimea. Entonces, por Crimea sería capaz de irse a una guerra nuclear con Europa. Pero estos 10 tiros, estos 10 misilazos en Crimea, en este momento que usted y yo estamos hablando, va a servir para que Rusia entonces sí redirija sus energías en contra de Ucrania y ahora sí incremente el nivel de beligerancia, porque hasta ahora lo que estaba empujando era justamente una victoria progresiva, ir limpiando poco a poco los territorios a donde está dominando, pero bueno, parece que va a dar un paso más allá por el semblante que se le observó al presidente Putin y por lo que dijo Medvedev. 6, dice también Laferrier, si finalmente Rusia culpa a Ucrania de lo sucedido, debemos esperar una escalada muy importante en brevísimo tiempo, que es lo que estoy yo comentando. Cierro acá, dice, reitero, de nada vale debatir a estas alturas la autoría del atentado, sino lo que Rusia considere al respecto. Ayer mencioné que lo mejor era que nada de lo sucedido cayera sobre Ucrania. Pueden ser momentos muy sombríos si Rusia busca revancha sobre Ucrania. Hace 48 horas la portavoz del gobierno de Rusia expresó que ya no se está desarrollando una operación militar especial, sino una guerra proxy con la OTAN. Esto escala mal, dice Laferrier. Y por su parte, otro escritor
español también reconocido, Pascual Serrano, escribe lo siguiente. En Twitter, Biden ha expresado su solidaridad con Kate Middleton, la princesa que apareció con cáncer. Dice, se ha expresado su solidaridad, Sleepy Biden, antes que con los 100 muertos por el atentado de Moscú. Luego está Pedro Sánchez, que sigue sin decir nada. La idea es deshumanizar a Rusia y que 100 civiles muertos en un atentado terrorista no nos importen. Híjole, déjenme les comparto una conversación entre dos estadounidenses que le saben bien a la política de ese país con respecto a lo que dicen la guerra sustituta de Estados Unidos, el Reino Unido y la OTAN contra Rusia en Ucrania. Un fragmentito y miren ustedes lo que concluyen. With the US and UK and NATO surrogate war with Russia, which is taking place in Ukraine, and the economic warfare being carried out directly against Russia, this has been accompanied by an information war, which is intended to demonize Russia and especially President Vladimir Putin. One repeated theme is that the Russian military is carrying out ruthless campaigns of murder against civilians. Fíjense lo que dice. Primero, primer punto clave, la guerra de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de la OTAN en contra de Rusia. Ese dato es muy importante por el argumento que estamos desarrollando. 2. Hay una campaña despiadada en el occidente colectivo de deshumanizar a Vladimir Putin y de decir que los militares rusos llevan a cabo campañas despiadadas de asesinatos contra civiles en Ucrania. Ojo con ese dato. Ojo con ese dato. And destruction of residential areas, often referring to the Russian military operations in Syria, claiming that they had done the same thing in Syria, especially against Aleppo. These are supposedly examples of their war crimes and crimes against humanity. You have been a leading spokesman internationally for many years, exposing the lies about what took place in Syria and the war on Syria. So first, let me ask, how and why did Russia get involved in Syria militarily? And how does that contrast with the US and NATO supposed justification for their military intervention in Syria? Well, let me begin, if I could, by telling our listeners that, I'm very patriotic. I volunteered to join the Marines and I volunteered to go to Vietnam. Ojo, entonces no lo está diciendo un improvisado, no lo está diciendo un prorruso, no lo está diciendo un activista ante Estados Unidos, lo está diciendo un héroe de Vietnam, alguien que luchó en la campaña de infantería más sangrienta de toda la guerra. Dice esto. I fought in the bloodiest Marine campaign of the entire war. I was a helicopter pilot, flew 269 combat missions. My aircraft was hit by ground fire on 4 missions. I then fought on the ground with the 1st Marine Division. And during one of the 70 patrols, combat patrols that I made, my radio men were both killed and I was wounded while we were attacking and trying to rescue a surrounded Marine outpost. O sea, estamos escuchando a un hombre que estuvo en muchas batallas sangrientas y que tiene toda la experiencia del mundo de cara al terror de la guerra y que fue justamente herido. Chéquense lo que dice. Soy muy pro Estados Unidos. De hecho, formé parte de la OTAN, para que no vayan a decir con, profe prorruso, este es un canal propagandista, como luego salen a decir. No, lo está diciendo un pro Estados Unidos, aquí lo ven ustedes en pantalla, y formó parte de la OTAN. Mira lo que dice. I am very pro-American. I actually was a part of NATO and was prepared to die. Estaba dispuesto a morir en Alemania para defender de un ataque de la Unión Soviética. In Germany.
to defend against an attack by the Soviet Union. But I do not. Rusia no es la Unión Soviética. Para toda aquella gente ignorante y fanática que viene a decir, profe, comunista, ¿quieres que el comunismo de Putin llegue al mundo? Así de, güey, si hay alguien que odia con toda su alma el comunismo, ese es Vladimir Putin. Putin no es comunista, es cristiano ortodoxo. Y los cristianos ortodoxos detestan el comunismo. Y eso es lo que está diciendo este veterano que ha sido senador y que ha participado también en agencias de seguridad de Estados Unidos y ha sido militar de alto rango. Siempre. Escuchen esto. Rusia no es la Unión Soviética en absoluto. La gente no entiende esto porque los medios de comunicación no lo han dejado claro. Ojo con esto. Rusia no es un estado comunista. La Unión Soviética lo era. Soviet Union was a communist state. Now, one of the things that I've seen claimed that Una de las cosas que se alegan has been particularly irritating to me because of my experience with Syria. Que es muy irritante para mí debido a mi experiencia con Siria. You know, I have been in Aleppo City. Estuve en Alepo, la ciudad más grande de Siria. Is the biggest city in Syria, or it was at least before the war began. O al menos lo era antes de la guerra. And there was a tremendous battle. Hay una tremenda batalla. Algunos la llaman el Stalingrado de la guerra de Siria, lo que no es una mala comparación. Some call it the Stalingrad of the Syrian war, which is not a bad comparison. It was a terribly bitter battle that went on. Una terrible batalla que se prolongó desde el 12 hasta el 16. From 2012 until 2016. In the course of urban combat, en el transcurso del combate urbano, any forces that are fighting are forced to las fuerzas que luchan ahí se ven obligadas a destruir edificios. destroy buildings. Buildings are blown down on Los edificios son derribados a gran escala. massive scale. And this happens anytime that you have Y bueno, ocurre siempre que hay un conflicto urbano. urban combat. So I have walked the streets Caminé por las calles de Alepo of Aleppo while combat was mientras still los combates aún estaban en marcha. in progress. I have looked across Viré a través de una rendija de los sacos de arena al territorio controlado por el enemigo. through a slit in the sandbags at enemy-controlled territory. I've stood on tanks Me paré sobre tanques que habían volado y este tipo de cosas. that were blown out and this type of thing. What I do know, and I can tell you about Aleppo, Entonces, lo que sí sé y sí les puedo contar sobre Alepo es que is that Russia was Rusia estaba extremadamente reacia a involucrarse en Siria. extremely reluctant La Rusia no to quería, get pues. involved in combat in Syria. The war began in La guerra comenzó en el 2011 cuando Estados Unidos 2011 when the United States landed desembarcó a sus agentes de Central la CIA Intelligence operatives to begin para coordinating comenzar a with coordinarse Al-Qaeda con Al-Qaeda y otros grupos and other terroristas. terrorist groups. Pero miren ustedes, lo está diciendo un militar de los Estados Unidos, un militar condecorado, lo está diciendo un héroe de guerra. No lo dice ningún prorruso, como luego suelen venir a decir gente ignorante que no tiene ni idea de cómo va la jugada. No, por eso retomé una fuente estadounidense. Y miren lo que dice, la guerra en Siria comenzó en 2011 cuando agentes de la CIA, lo dice un militar condecorado de Estados Unidos que estuvo en Alepo. Rusia no quería meterse en Siria. La guerra empezó en 2011 cuando agentes de la CIA entraron y se coordinaron con Al-Qaeda, a la que supuestamente combatían, y a otros grupos terroristas. Ojo con lo que va a decir. Groups, and we have been unwavering.
habíamos sido defensores incondicionales de Al Qaeda. Imagínense tanto que estuvieron anunciando entre 2002 y 2001 y 2007 que Al Qaeda había destruido las Torres Gemelas. Supporters of Al Qaeda since before the war Desde antes de que comenzara la guerra formalmente. formally began. We are supporters of Al Qaeda Hoy somos partidarios de Al Qaeda que siguen embotellados en la provincia de Idlib. today, where they're bottled up in Idlib province. The CIA supplied them. La CIA los abasteció bajo la secreta operación Timber Sycamore. Under secret Operation Timber Sycamore. We gave them all of their Les anti-tank dimos todas las armas antitanque, todos sus misiles antiaéreos. weapons, all of their anti-air missiles. And Y Al Qaeda Al-Qaeda siempre ha sido nuestra fuerza sustituta sobre el terreno. Ojo con este dato, es brutal, porque Estados Unidos tiene leyes antiterroristas, se supone que combate al terrorismo en todo el mundo, y de pronto exfuncionarios de la CIA, ex asesores de seguridad nacional, ex asesores del FBI o ex militares de alto rango como este señor, vienen y te dicen esto. Entonces uno dice, ¿qué? Yo pensé que the first democracy, the biggest democracy of the world, the main democracy, fights Al Qaeda. Y ahora nos vienen a decir que no, que son su fuerza sustituta sobre el terreno. What? Al Qaeda has always been our proxy on the ground. Force on the ground. They, together with ISIS, ellos, junto con ISIS, han llevado a cabo la misión de Estados Unidos, carried out the mission of the United States, together with a great number junto con un gran número de afiliados que realmente affiliates that really are kind of son una interchangeable. especie intercambiable. Los soldados del ejército sirio libre We pasan have de the Free ISIS Syrian Army. Soldiers move from ISIS to Al-Qaeda. Al Qaeda o al ejército sirio libre con bastante fluidez. Oigan, y tampoco voy a pasar las imágenes para que no nos tumben el video, pero yo recuerdo que algo que me aterró en ese tiempo era de que soldados del ejército sirio libre agarraban a funcionarios de las fuerzas de Bashar al-Assad, le sacaban el corazón con un cuchillo, le metían la mano al corazón cuando les abrían los cuerpos y se lo bebían, se lo mordisqueaban y se bebían la sangre del corazón. Y a esos era a los que apoyaba el Reino Unido, la OTAN y Estados Unidos. Yo me acuerdo que me horrorizaba, o sea, digo, yo ya estaba bastante peludito, ya estaba bastante grande, pero oigan, que le abran a un ser humano con un cuchillo, le saquen el corazón y se lo coman, se lo beban, era una cosa psicópata y me deja estupefacto, me deja sin palabras que este militar condecorado de los Estados Unidos venga a decirnos que el mismo Estados Unidos los estaba apoyando. Este señor es el coronel Richard Black y está hablando con Mike Dillington, que es justamente el titular del Executive Intelligence Review. Si ustedes no me creen, ustedes pueden tuitear o pueden googlear a Richard Black, Richard H. Black, Richard H. Black, y es, bueno, fue coronel de los Estados Unidos, héroe de guerra, exmiembro del Senado por Virginia, jefe de la División de Derecho Penal del Ejército en el Pentágono, exoficial del Cuerpo de Abogacía General de la Marina de Estados Unidos. O sea, no es cualquier peladito, no es cualquier cabito, cualquier sargentito, no, no, no. Estamos hablando de un peso pesado del ejército de Estados Unidos por muchísimos años. Repito, exmiembro del Senado, este señor que ven en pantalla, exmiembro del Senado por parte de Virginia, jefe de la División del Derecho Penal del Ejército en el Pentágono, exoficial del Cuerpo de Abogacía General de la Marina de Estados Unidos, Richard H. Black. Ustedes lo pueden buscar en Google para que se den cuenta que a este senador no es ni pro Putin,
ni prorruso, ni pro nada, ni pro China, para que no lo vayan a descalificar. Es un tipo, por eso estamos yendo directamente a la fuente, para que no me vayan a salir con la batea de babas después. Oh, es que agarras a pura fuente prorrusa, al Sputnik, al TASS, al RT. No, Deutsche Welle, El Mundo. Ahora estamos escuchando una entrevista del Executive Intelligence Review, Mike Billington, entrevistando al coronel Richard H. Black, ex senador por Virginia, repito, y un miembro condecorado, jefe de la División de Derecho Penal del Ejército en el Pentágono y oficial del Cuerpo de Abogacía General de la Marina de Estados Unidos. O sea, un peso pesado que está diciendo: apoyamos a ISIS, apoyamos al Ejército Sirio Libre y Al Qaeda, y ahí los intercambiamos con mucha fluidez. To free Syrian army rather fluidly. And so we started that war, but Ojo, está reconociendo, nosotros empezamos esa guerra, la de Siria. Estados Unidos tiene una política the estratégica. United States has a strategic policy, política estratégica of using proxies. De utilizar sustitutos para hacer la guerra. Miren ustedes, y esto tiene una explicación muy sencillita como argentino. Ya no se puede dar el lujo, Estados Unidos, por ningún motivo, razón o circunstancia, Estados Unidos ya no se puede dar el lujo de que le maten soldados en el territorio. Por eso, ojo, por eso Estados Unidos utiliza proxies. Ahora su proxy es Ucrania, para Estados Unidos no tener que pelear directamente. Ojo, para no tener que pelear directamente con Rusia y no arriesgarse a que le maten soldados como en Irak o en Afganistán. Ya sus peleas en Libia, sus peleas en Siria, lo que está haciendo con Corea del Sur, poner a pelear a Corea del Sur con Corea del Norte, pero no a Estados Unidos directamente, o ahora poner a pelear a los europillos contra Rusia para no perder soldados, porque perder soldados en Estados Unidos es políticamente muy complejo para los políticos que mandan a luchar a los soldados al frente. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice este señor Richard H. Black, coronel militar condecorado de alto nivel o ex militar, ex senador? Dice: Estados Unidos tiene una política estratégica of using proxies, de utilizar sustitutos para hacer la guerra. To engage in war. And our objective was overthrow the legitimate government of Syria. Nuestro propósito legítimo, más bien, nuestro propósito principal era derrocar al gobierno de Siria. And in order to do that, we employed proxy soldiers. Y empleamos proxy soldiers, empleamos soldados sustitutos, es decir, insurgentes, mercenarios, yihadistas, lo que se podía. Who were the most vile. Ojo con esto, que eran los más viles, los más crueles de todos los terroristas. Something very similar is happening. Right. Ojo con este dato. Pues algo parecido está ocurriendo en Ucrania. No lo estoy diciendo yo. Estamos escuchando al senador o ex senador Richard Black, militar condecorado de Estados Unidos, héroe de guerra de Vietnam y que estuvo en Alepo, en Siria, diciendo: utilizamos al Ejército Libre Sirio, Al Qaeda, al Nusra, a ISIS. Eran los más viles, asesinos, crueles que utilizamos para sustituir a nuestros soldados en el campo de batalla, porque no nos podemos dar el lujo de que mueran nuestros soldados. Mejor contratamos a otros y que ellos sean los que se mueran. Esto pasó en Siria, les digo, o sea,
había corazones abiertos, o sea, pechos abiertos, le sacaban el corazón y se lo comían. Una cosa tremenda, de locos. Y bueno, en 2014, entre 2014 y 2015, también es cierto, mis queridos alumnos digitales, que por cierto, gracias, hoy 24 de marzo del 2024 estamos batiendo récord de audiencia. Nunca habíamos tenido 17,000 personas juntas en nuestros dos canales, viéndonos completamente en vivo, y les agradecemos a esas 17,000 personas que se están desvelando con nosotros, ayudándonos a romper nuestro propio récord de audiencia. Muchas gracias. Bueno, dice, algo muy parecido está ocurriendo hoy en Ucrania. Estados Unidos utiliza sustitutos y nos estamos valiendo de mercenarios para que nos ayuden a ejecutarlo. Right Oigan, now in Ukraine. But going back to Aleppo, pero regresando a Alepo, el ejército sirio, the Syrian army, together with junto con el Hezbollah, el movimiento chiita libanés, dice, fue muy eficaz. Hezbollah, which was very effective. There were some troops. Hubo algunas tropas que también fueron organizadas por Irán. Were organized by Iran also, but it was pretty much a Syrian Principalmente un despliegue sirio. show, certainly directed by Syrian Dirigido por generales generals. sirios. And they had fought. Y habían librado este combate urbano, brutal y muy sangriento. Recuerden que él está contextualizando lo que sucede en los combates urbanos terribles. Dice que se tienen que tumbar edificios, destruir carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, así son mayoritariamente los combates urbanos. Y estos generales sirios habían librado un amargo combate en Alepo, muy brutal, muy sangriento. This bitter urban combat, very brutal, very deadly, and they had fought it for 4 years. Y habían luchado durante 4 años antes de que Rusia se uniera a la batalla. Before Russia ever joined the battle. So after 4 years, the city of Aleppo had Después de 4 años, la ciudad de Alepo había sufrido enorme destrucción. enormous destruction. And Y en ese momento los rusos, por invitación del gobierno legítimo de Siria, de Al-Assad, point the Russians, at the invitation of the legitimate government of Syria, entered the war. entraron a la guerra. But unlike Pero a many diferencia de lo que informan muchos medios de of the comunicación, media reports, they did not enter the war as a ground no force. entraron a la guerra como una fuerza terrestre. Mire, yo aquí quiero contextualizar algo muy importante. Lo que yo quiero contextualizar a propósito de esto que está diciendo el ex senador Richard Black, militar condecorado, repito, de Estados Unidos, es que Estados Unidos un año antes había supuestamente había coorganizado una especie de liga mundial, liga internacional de países para combatir, una fuerza multinacional para combatir a ISIS. Porque estos cabrones de ISIS hicieron una propaganda muy efectiva para sembrar el terror. Y era que a sus presos, a sus reos, a sus prisioneros, los sacaban vestidos de naranja. No voy a poner las imágenes porque nos tuman el video, pero no me dejarán mentir. Quien se acuerde de esto que estoy diciendo, lo pueden googlear. Ustedes mismos lo pueden googlear y poner en el Google cómo ISIS decapitaban masivamente a los prisioneros. O sea, los arrodillaban, los ponían de color naranja y luego salían los terroristas de ISIS y les ponían la daga en el cuello y les cortaban. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que Estados Unidos, con Obama, con Hussein Obama, esté insistiendo Estados Unidos en que está creando una fuerza muy efectiva para combatir a ISIS? Y estos de ISIS están cada vez más desplegando una publicidad brutal, decapitando gente, y después lo replicaron en Libia. Eso es lo que está diciendo Richard H. Black. Por aquí alguien me dice, profe,
déjalo continuar. A ver, lo estoy dejando continuar, pero también por derechos de autor, para que no nos tumben la transmisión, tengo que estar analizando qué son las reglas de YouTube. YouTube te dice, dejas correr, cuando el video no sea tuyo, dejas correr unos segundos y luego lo vas explicando. Dejas correr unos segundos y lo vas contextualizando. Así es lo que estamos haciendo, siguiendo las reglas de YouTube para ser muy cuidadosos con el espacio. Porque imagínate, si no hoy que estamos batiendo récord de audiencia con más de 17,000 personas viéndonos, que nos tome la transmisión, pues no queremos violar ningún tipo de regla de YouTube, que son bastante delicaditos. Bueno, estamos dando contexto porque miles de personas no estaban tan familiarizadas con temas de geopolítica. Ha habido como un despertar de las conciencias, ha habido como un despertar recientemente y tenemos que estar los analistas, los que verdaderamente estudiamos relaciones internacionales y sí somos geopolitólogos de formación, no los charlatanes que no estudiaron y que andan ahí diciendo que lo son y que luego te dicen, te cuentan clickbait y te cuentan un montón de mentiras. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, quienes sí nos formamos en esto, quienes sí visitamos esos países, quienes sí vamos por el mundo ejerciendo responsablemente nuestra profesión, para estar a la altura de las circunstancias y poder informar con honestidad intelectual a nuestras audiencias. Por eso estoy dando contexto. Bueno, ustedes recordarán, además este es el Club de los Desvelados, y ya a esta hora, gente que se está conectando desde España, desde Francia, desde el Reino Unido, etcétera, etcétera, ya están madrugando con nosotros, así que esto se va a poner bueno. Así que mejor váyanse por su taza de café de la olla, su taza de café americano bien calientito y vénganse, tráiganse su tecito, su té chai y vénganse para acá. Bueno, ustedes recordarán que en esta época el ISIS de color naranja, más bien ponía a sus presos de guerra de color naranja y los decapitaba. Cuando Rusia entra, 4 años y medio después a la guerra en Siria, entra invitado por Bashar al-Assad, el presidente legítimo de Siria, y una vez recuerdo una conferencia de François Hollande con Vladimir Putin, y así como Macron, el actual presidente de Francia, François Hollande, en una conferencia con Putin, decía, en la OTAN y en la Unión Europea no vamos a descansar hasta que al-Assad se largue del poder en Siria. Acto seguido, y fue impresionante. Yo desde entonces dije, puta, ese Putin es qué huevos de tonelada cada uno. Dijo, en cuanto se quitó François Hollande, que acababa de decir, no vamos a aceptar ningún otro resultado en Siria que no sea la derrota de al-Assad. Y que lo quita Putin del micrófono y que dicen, no vamos a aceptar ningún otro resultado en Siria que no sea el respeto al voto popular de los sirios. El gobierno que va a prevalecer en Siria es el que los sirios decidan. Le cayó la boca a François Hollande, en aquel entonces presidente de Francia. Si no me creen, ustedes pueden googlear, vayan por favor y googleen conferencia de prensa Putin y François Hollande, Siria. No, fue una callada de boca que le dio al presidente francés. Yo desde ahí creo que esta gente no se la perdona a Putin, ¿eh? Se comieron una humillación tremenda. Bueno, pero que mejor nos diga el ex militar condecorado de los Estados Unidos, Richard Black, ¿qué más sucedió? ¿Qué más hicieron? Porque no se puede explicar la espina que traen atorada en Siria sin esto que está pasando en Ucrania. Miren lo que dice. Rusia entró como una fuerza terrestre, no entró como una fuerza terrestre, entró como una fuerza aérea invitada por al-Assad. Now they had some small ground forces. They had Tenían military algunas fuerzas police, terrestres, tenían alguna policía militar, unidades de artillería, they had pero a few artillery units, a few special operations people. buen número de asesores y este tipo de cosas. Quite a number of advisors and that sort of thing. But they were not a No eran una fuerza terrestre significativa. significant ground force. On the other hand, they were a significant and very effective. Por otro lado,
sí eran una fuerza aérea importante, muy eficaz, Air Force that supplemented the que Syrian complementaba a la Fuerza Aérea Siria. Ojo con eso. Air Force. But it really was just the last year of the war, Pero realmente fue solo hasta el último año de la guerra, the battle for Aleppo. la just batalla por Alepo, solo el último año, last year that they entered, cuando entraron y su poder aéreo fue muy efectivo. and their air power was very effective. And by this time, the Para entonces, los sirios habían desgastado bastante a las fuerzas terroristas. Syrians had pretty well worn down the terrorist forces, and the Russians. Y aquí viene el meollo del asunto, la humillación que le infringió Vladimir Putin a François Hollande, a el gobierno de Obama, que le había puesto líneas rojas a Rusia, y Rusia se pasó todas las líneas rojas y se metió hasta donde quiso en Siria. Y dice Richard H. Black, y la ayuda rusa pudo inclinar la balanza. Russian assistance was able to tip the balance, and Aleppo was the grand victory of the entire Y Alepo fue la gran victoria de toda la guerra siria. Syrian war. But to blame Pero culpar a los rusos de la destrucción masiva, the Russians for the massive destruction that took place within Aleppo, esto que tuvo lugar en Alepo, es descabellado culpar a los rusos, it's bizarre because they were not there. They were not porque ellos no estaban ahí, ni siquiera estaban presentes cuando esto sucedió. even present when this happened. So Esto pasó antes. Así que esto es simplemente otra parte de la narrativa de propaganda. This is simply another part of the propaganda narrative, which has been very effective for the West. Que ha sido muy efectiva en el occidente para satanizar a Rusia Russia and making claims that have y haciendo afirmaciones que no tienen no sustancia. substance, but people don't remember the history of these Pero la gente no se acuerda de esta historia de cosas, son bastante complejas. things. They're rather complex. So no, Russia was not in any respect responsible Así que no, Rusia en ningún sentido puede ser considerada como responsable de la destrucción de Alepo. the massive destruction of the city of Aleppo. How would you contrast the methods of Y warfare? miren, este señor que ahora está en pantalla, que es el titularazo indiscutible de este canal, el señor Mike Billington, Executive Intelligence Review, que está entrevistando al coronel Richard Black, porque aunque es un coronel en el retiro, pues no deja de ser coronel. Le dice, ¿cómo contrastaría estos métodos de guerra seguidos por Rusia Followed by Russia, as opposed frente to a los de Estados Unidos y las fuerzas aliadas de Siria? the U.S. and allied forces in Syria? Well, first of all, the American involvement, the United States war against Syria Dice, bueno, primero que nada, la participación de Estados Unidos en la guerra de Estados Unidos contra Siria es una guerra de agresión. is a war of aggression. We put Pusimos un centro de actividades especiales de la CIA altamente the secreto. Central Intelligence, it's a highly secretive CIA Special Activities Center. These are kind of the James Estos son una especie de James Bond de la Agencia Central de Inteligencia. Bond guys of the Central Intelligence Agency. Total Machiavelli, Totalmente maquiavélico. and they will do anything. Harán cualquier cosa, no hay ningún obstáculo con estos tipos. It's no holds barred with these guys. We sent them in and we started Los enviamos allá y comenzamos la guerra en Siria. the war in Syria. Fíjense, mis queridos alumnos digitales, y a nosotros, como nos la vendía la prensa en aquella época, como las primaveras árabes, en donde la gente de a pie, en donde el pueblo quería luchar por la democracia y por su libertad. En Ucrania, allá por el año 2005, le decían la revolución naranja. En Irán, en el 2009 lo intentaron y le llamaban la revolución verde.
en 2011 en Yemen, en Túnez, en Egipto, en Libia, en Siria, le llamaron la primavera árabe. Y lo intentaron en contra de Putin también en el 2012, pero fallaron. Lo intentaron en el 2018, pero fallaron. Ahora están nuevamente con todo. Y no solamente me refiero al gobierno de Estados Unidos, me refiero al occidente colectivo. O sea, no lo está diciendo alguien que sea prorruso, lo está diciendo un señor que estuvo adentro de las entrañas del gigante. Y desde ahí está explicando que Estados Unidos al final dice, no fue la gente de a pie que estaba harta de su dictador, al-Assad, como decía François Hollande en aquel momento. Ustedes tienen que ver esa entrevista de François Hollande diciendo, no aceptaremos en Europa ningún otro resultado que no se traduzca en la derrota del dictador al-Assad. Y luego sale Putin a decir, no aceptaremos ningún otro resultado en Siria que no sea más que la elección que elija la gente de Siria. El pueblo sirio es el que va a elegir, no las fuerzas extranjeras. Y le dio un calladón de hocico, de boca. Y ahora nos está diciendo este señor, Richard H. Black, ex senador, oigan, no nos equivoquemos, no fue el pueblo raso, el pueblo de a pie, el que intentó tumbar a al-Assad en esas mal llamadas primavera árabe. No, dice, fue Estados Unidos que entró con la Agencia Central de Inteligencia, se asoció con el Ejército Sirio Libre de Siria, con el ISIS, con el Al-Qaeda, con al-Nusra, y dio una especie de incentivos para que hubiera soldados sustitutos, y Estados Unidos agredió finalmente al ejército sirio. No era un país invitado a esa guerra. The war didn't exist until we sent the CIA. Ojo con esto, miren, decía, la guerra no existía hasta que enviamos a la CIA a coordinarse con elementos de Al-Qaeda. Y esto es a mí lo que me vuela la cabeza. O sea, ¿por qué nos vienen a decir los gringos cuando uno entra a un aeropuerto de Estados Unidos y nos dicen, ¿y a qué viene Estados Unidos? Y tiene contacto con alguna organización terrorista. Güey, los que tienen contacto con una organización terrorista son ustedes, su gobierno, es lo que debería uno responder. No, yo no, jamás, no conozco a nadie, pero usted probablemente sí, y lo dicen sus exfuncionarios, ¿no? Escuchen esto. To coordinate with Al-Qaeda elements. So we began the war. Así que nosotros comenzamos la guerra, no nos invitaron a que fuéramos a Siria, nosotros solitos llegamos. And we were not invited into Syria. In fact, the United States. De hecho, Estados Unidos se ha apoderado has seized two de significant dos partes importantes de Siria. Una es una parte muy importante, parts of Syria. One is a very major part. el río Éufrates, The Euphrates River que bisects. corta alrededor de un tercio de la parte norte de Siria. Or doesn't bisect it. It carves off about a third of the northern part of Syria. The United States invaded Estados Unidos invadió esa parte. De hecho, pusimos tropas sobre su territorio. that portion. We actually put troops on the ground, illegal against De forma ilegal, en contra de cualquier norma del derecho internacional de la guerra, any standard international law of war. It was just a seizure. solo fue una toma. A eso llegamos. A esto se refirió John Kerry. And this was something that was referred to by John Kerry, who was then the Secretary Entonces, secretario de Estado, que se sentía frustrado of State. por la tremenda He was frustrated at the tremendous victory victoria de by las the Fuerzas Syrian Armadas sirias contra Al-Qaeda y el Estado Islámico. armed forces against Al-Qaeda and ISIS. And he said, well, we Dijo, bueno, probably probablemente tengamos que pasar al plan need B. to move to Plan B. He didn't announce what Plan B No anunció cuál era el plan B, pero se desenvolvió con el tiempo. was, but it unfolded over time. Plan B
El plan B era la toma estadounidense de esa parte del norte de Siria. was the American seizure of that northern portion of Syria. The importance of La importancia de tomar esa parte de Siria es que es el granero del pueblo sirio. Ojo, no es el desierto feo ese deshabitado que luego nos dicen que ellos ponen a florecer. No, ahí hay muchísima agua. Ahí está el río Éufrates. Y si me permiten, las profecías sionistas dicen que la frontera del gran Israel tiene que estar desde el mar Mediterráneo hasta el cruce del Tigris y el Éufrates. Pero además es el granero de Siria. taking that part of Syria is that it is the breadbasket for all of the Syrian Bread basket, ¿no? El granero. people. That is where the wheat, Syria actually had a significant Antes de la guerra, Siria tenía un importante excedente de trigo. wheat surplus. And the people were very well fed in Syria. Y la gente estaba bien alimentada antes de la guerra. De hecho, yo he hecho esos análisis y efectivamente, miren, Siria tenía en promedio 12 años de escolaridad. Para que se den una idea, México apenas si tenemos 7.5 años de escolaridad. O sea, allá más o menos tenían el nivel de preparatoria, buenos ingresos. Siria no forma parte del Fondo Monetario Internacional, se oponía constantemente a Israel, no tenía deuda externa y permitió una base rusa entre Tartus y Latakia, que es lo que le da presencia a la marina rusa en el Mediterráneo. Me parece que es algo que no le perdonaron tampoco a Siria, al Assad, esa conexión con Rusia, y me parece también que por lealtad, Rusia tuvo que apoyar a Siria por permitirle, digamos, esto. Quiero agradecerle a la gente que nos está viendo, más de 17,600 personas, qué maravilla, siendo la 1 de la madrugada acá en el centro de la República Mexicana. Gracias, Alicia, por ser miembro patrocinador de este espacio educativo por más de 26 meses. Dice, cada vez somos más los informados con la verdad. Gracias, profe, 12,500 en la clase en vivo. Pues mira, ya son 17,600, Ali. Juan Jorge, gracias por ese super sticker. Alicia, querida, también regala 10 membresías del canal de tu profe de RI a nuestros alumnos digitales. Nicolás Ramos dice, les recuerdo que el islamismo está en su periodo del Ramadán. Son demasiado fanáticos para ir contra sus creencias. ISIS no fue. Y el King Junior, gracias por el super sticker. Y a Don Infame Mitotero, nuestro ángel guardián también. Gracias, dice, perdónenlo, la ignorancia es atrevida. Gracias, Santi Rubens, dice, Estados Unidos tiene fuerzas, mercenarios ahora quieren reclutar a los indocumentados para obtener papeles. Por acá, gracias a Ismael Jonathan, dice, saludos desde Washington State, un abrazote a ese bello estado. Qué bonito es Washington State, Seattle y sus alrededores, wow. Santi Rubens dice, pues no, Osama Bin Laden estaba en la Casa Blanca. Osama Bin Laden fue entrenado en los años 80, en la década de los años 80 para combatir contra la Unión Soviética, por supuesto, hasta que se le volteó a Estados Unidos. El licenciado Antonio, gracias, dice, gracias por las fuentes de información que comparte con su auditorio, siempre su análisis es objetivo y imparcial. Saludos desde Orizaba, Veracruz. Un abrazo, mi querido licenciado Antonio, gracias. Santi Rubens dice, Saddam Hussein fue ayudado también por la agencia de la CIA, por supuesto. Es de estos monstruitos como Bin Laden, como Saddam Hussein, que luego se le revelan, o el Talibán. Gabriel Moret, gracias por su apoyo y gracias a las más de 17,500 personas que están conectadas. Bueno, miren, en síntesis, vean cómo remata este señor. Dice, Siria estaba excelentemente bien antes de la guerra, bien alimentada, con altos niveles de estudio. El norte de Siria, junto pegadito al Éufrates, es el granero del país. Ojo. Before the war. We wanted to take the wheat away. Queríamos llevarnos el trigo para provocar la hambruna entre el pueblo sirio. Vean qué cosas, qué brutal. Among the Syrian people. The other thing we were able to do is Lo otro que pudimos hacer fue apoderarnos de la mayor parte seize the major part of the oil de los and yacimientos natural de gas petróleo y fields. gas natural, Those also were que se localizan produced también en that esa parte northern norte, más allá portion del río Éufrates. beyond the Euphrates River. Euphrates. And the idea Y la was idea era that que robando el petróleo y luego el gas, by pero lo dice así tal cual, robando el petróleo y luego el gas, stealing the oil robando, saqueando el petróleo y luego el gas,
and the gas, we would be able to Podríamos shut down cerrar el sistema de transporte. the transportation system. And at the same time, Y al mismo tiempo, durante los inviernos sirios, podríamos congelar hasta la muerte. during the Syrian winters, we could freeze to death the Syrian A la población civil siria, que en muchos casos estaban viviendo en escombros, civilian population, which in many cases were living in rubble, where these terrorist armies. donde estos ejércitos terroristas con divisiones mecanizadas habían atacado. Oigan, qué confesiones tan tremendas, ¿eh? Creo que no voy a poder dormir. Me impresiona demasiado. Porque uno cuando va ahí a Estados Unidos te dice la gente de migratorio, ¿no? Te preguntan un montón de cosas. Y oye, cuando te dicen, ¿y has hablado con alguien de estas gente? No, nunca en la vida, pero parece que ustedes sí, y se organizan con ellos para causar todas estas cosas, que vean cómo dice, provocar, matar de hambre a la gente, como hacen ahora en la Franja de Gaza. O sea, cómo la película va así, ¿no? Y esto, miren. With mechanized divisions had attacked and just totally destroyed these cities and left Y simplemente destruyeron estas ciudades. people just living in little pockets of rubble. O sea, por un lado se robaron la parte más fértil de granos, productora de granos de Siria, cerca del Éufrates, y por otro lado los yacimientos de gas y petróleo. We wanted to starve. Queríamos matar de hambre y congelar al pueblo de Siria. Ese era el plan B. And we wanted to freeze to death the people of Syria, and that was plan B. Now, en cierto momento nos sentimos frustrados. Became frustrated at a certain point that somehow these Syrians, these darn Porque de alguna manera estos sirios, estos malditos sirios, que es un país tan pequeño. Syrians, it's a tiny little country. Tiny little country. And why are these people ¿Y por qué esta gente es tan resistente? resilient? They're fighting against Están luchando contra 2/3 de toda la fuerza militar e industrial del mundo. Of the entire military and industrial force of the world. How can ¿Cómo es posible que una nación de 23 millones de personas nation of 23 million people possibly withstand this pueda soportar durante más de una década? for over a decade? Oigan, y aquí cabe mencionar, hubo 7 millones de refugiados. De esos 23 que él dice, 7 millones se fueron del país y otros 6 millones fueron desplazados por la violencia, de tal suerte que ese país quedó en las cenizas. And so we decided we had to take action or we were going to totally lose Syria. Teníamos que actuar o perderíamos Siria por completo. And so the U.S. Congress imposed the Caesar sanction. Así que el Congreso de Estados Unidos, el maravilloso y democrático, el Out of Many One, impuso las sanciones César. The Caesar sanctions fueron las más brutales sanciones jamás impuestas. Were the most brutal sanctions ever imposed on any Alguna nation. I mean, nación during durante la Segunda Guerra Mundial, war, sanctions were not nearly las sanciones no eran tan estrictas como en el caso de Siria. as strict as they were on Syria. We weren't at war with Syria. No estábamos en guerra contra Siria. And yet we had a Y sin embargo teníamos un bloqueo naval alrededor del país. naval blockade around the country. We devalued their currency. Devaluamos su moneda a través del sistema SWIFT para pagos internacionales. ¿Sí les va quedando claro cuál es el libreto, cuál es el guión? Algo similar con algún país que en la actualidad, en 2024, esté pasando. ¿Alguna pista? Devaluamos su moneda a través del SWIFT, Sistema Internacional de Pagos. Through the SWIFT system for international payments, making it impossible Lo que les ha hecho imposible comprar medicamentos. for them to purchase medications. So you had Syrian women Entonces las mujeres sirias que contraían cáncer de mama who would contract breast cancer, just like we have here in this country. But instead of here in this country where breast cancer has become dice, bueno, como pasa en Estados Unidos, pero a diferencia de lo que pasa aquí,
que se ha convertido en algo curable. relatively treatable, Allá We- cortamos los suministros médicos para que las mujeres cut off the medical supplies so that the women in Syria would die of breast cancer. murieran de cáncer de mama porque no podían conseguir los medicamentos. ¿Qué declaraciones, Because they could amigos? not get Esto parece The surrealista. medications because we slammed Ya que les impedimos poder recibir dólares a través del SWIFT. their dollars through the SWIFT system. One of the last things Y una de that las we did, últimas cosas que and the hicimos, evidence is y las pruebas son vague vagas al on it, respecto, but there was a era una mysterious misteriosa explosión en el explosion in puerto the de Líbano. harbor in Lebanon. De hecho, bueno, ustedes se acuerdan de esa explosión en el Líbano que dijeron de inmediato, fue el Hezbollah, irresponsable Hezbollah, tenía un depósito de pólvora y estalló y parecía que era la fuerza de una arma táctica nuclear, una cosa tremenda. ¿Ustedes se acuerdan esto en Líbano? And it was a massive explosion of a Un barco cargado de fertilizante de nitrato de amonio shipload of ammonium nitrate fertilizer. It killed hundreds of mató cientos de libaneses, pero dice, bueno, las pruebas son vagas con respecto a esto. Lebanese people. It Hirió miles y miles de personas, destruyó la economía del Líbano. did thousands and thousands, destroyed the economy of Lebanon, and most Y más importantly, importante, destruyó el sistema bancario del Líbano. it destroyed the banking system of Lebanon, which was one of the few Que era una de lifelines las pocas líneas de salvación que le quedaban a Siria. remaining to Syria. I don't think that explosion was No creo que haya sido accidental esa explosión. accidental. I think it was Creo que fue orchestrated, orquestada y yo sospecho and I suspect that the Central que la Intelligence CIA estaba al tanto de qué nación llevó a cabo esta acción para destruir el puerto de Beirut. Quizás ustedes Agency también sepan qué nación, ¿no? was aware of the La más consentida y la que tiene permiso para hacerlo y no pasa nada. nation that carried out that action to destroy Beirut Harbor. But throughout, you see this En todo momento se ve este enfoque maquiavélico, Machiavellian approach where we en el que use usamos la fuerza y la violencia sin límites. Dice con todas sus letras, y para mi sorpresa, yo había visto solamente 10 minutos de este video y miren, se me enchinó la piel nada más de imaginar todo lo que está diciendo Richard H. Black, coronel de Estados Unidos, exmiembro del Senado por Virginia, jefe de la División de Derecho Penal del Ejército en el Pentágono y ex oficial del Cuerpo de Abogacía General de la Marina en Estados Unidos. Me tiene con la baba caída y la piel chinita de no lo puedo creer. O sea, lo puedo creer, pero al mismo tiempo me cuesta trabajo. Dice, usamos la fuerza y la violencia sin límites. unlimited force and violence. And at the same time, we control the global media Y al mismo tiempo controlamos los medios globales to where we erase all discussions hasta el punto de borrar todas las discusiones. Miren, nosotros mismos aquí en YouTube, que es de otro país, no podemos poner imágenes porque nos eliminan esto. Entonces, efectivamente, lo que dice el señor, hacemos estas atrocidades y al mismo tiempo controlamos los medios globales y al mismo tiempo podemos borrar todas las discusiones al respecto of what's truly sobre lo que happening. So, verdaderamente está sucediendo. to the Entonces, el hombre o la mujer de la calle, el hombre de the a pie, man, the woman in the street, they think things are creen que las fine. cosas están bien, todo se hace por razones altruistas, democracy, human rights, social justice, liberalism, como nos encanta a nuestros vecinos decir. Everything is being done for altruistic reasons, but it's not. But it is not, pero no es así. Part of your military service was as Y le dice el entrevistador Mike Billington del Executive Intelligence Review, le dice, oiga, bueno, parte de su servicio militar fue como miembro del Cuerpo de Abogacía General de la Marina. a JAG officer, and for a period of time you were Durante tiempo fue jefe de la División de Derecho Penal del Ejército en el the Pentágono. Army's
head of the criminal law division at the Pentagon. And in that light, a la luz de todo esto, usted como abogado, ¿cómo ve usted estas sanciones César, las que define como las más duras de la historia contra un país? do you see as the of how these Caesar sanctions? How would you look at those from the perspective of international? ¿Cómo se verían desde el derecho internacional y desde el derecho militar? National Wow, law qué and pregunta, military qué law. pregunta. Well, now, I was not the international law No era expert. experto en derecho internacional, solo en derecho penal. I was the criminal law expert, but I would say that Pero diría que hacer la guerra a una población civil, making war on a civilian population is a crime. es un crimen de of grave grave importancia significance en in el the- derecho de guerra, dice en este caso el ex senador Richard Black, experto en derecho penal militar, y bueno, pues ya lo he repetido hasta el cansancio, jefe de la División de Derecho Penal en el Pentágono. Oigan, bueno, Vladimir Putin entonces cargó las baterías hacia allá. Donald Trump ha estado repitiendo una y otra vez, Obama creó ISIS, Hillary Clinton es su cómplice. Y muchos dirán, bueno, pero es que Trump está en campaña electoral y va a decir cualquier cosa. Trump fue presidente de Estados Unidos. Y los presidentes de Estados Unidos tienen muchísima información de la que nosotros ni siquiera nos imaginamos, que no disponemos de ella. Ojo con ese dato. Y ojo también con ese otro dato. Kennedy Jr. también reconoce que lo que hacían en Siria son crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, pero además antes lo hicieron en Irak y antes lo hicieron en Afganistán y no se escucha mucho porque controlan los medios de comunicación, controlan todo. Y miren, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el occidente colectivo que lo controlan ellos. Este 23 de marzo del año 2024, allá en España, acaban de cancelar Telegram por considerarlo ruso. O sea, ya se tumbaron TASS, ya se tumbaron Sputnik, ya tumbaron RT y en España acaban de tumbar Telegram. Y miren lo que dice Mark Vidal al respecto. Estamos a pocas horas del cierre de Telegram, como en China, Rusia, Pakistán, Corea del Norte e Irán, y ahora nos unimos los españoles. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó ayer a última hora de la tarde la suspensión de forma cautelar de la aplicación de mensajería instantánea Telegram. Y eso a raíz de una denuncia presentada por los tres grandes grupos audiovisuales de este país, Mediaset, A3 Media y Movistar Plus. Y dicen que es por presunto uso no autorizado de sus contenidos audiovisuales sometidos a derechos de autor. El titular del Juzgado Central de Inspección número 5 adoptó esa decisión en el marco de una petición de medida cautelar que reclamaron esas compañías audiovisuales, que todos conocemos, para que se paralizara la actividad de la aplicación Telegram, mientras se lleva a cabo una investigación, dicen. El magistrado instructor ha optado por ordenar el bloqueo directamente ayer por la noche, a las 11 de la noche más o menos, dijo que requería la aplicación información y no recibía ninguna y por eso ha decidido, pues, oye, te cierro Telegram y a tomar viento. A estas horas todavía Telegram permanece operativa, pero le deben quedar pocas horas porque ese bloqueo se pondrá en marcha cuando la Audiencia Nacional pues quiera ejecutarlo. Y esto que podría parecer una anécdota que solo pasa aquí, y no es así, esto pasa en muchos más países, es algo que viene de un hecho mucho más serio y sofisticado, mucho más global. De hecho, he leído por aquí a gente que dice que Telegram es ruso y es normal que vayamos con cuidado, pero ese es el primer error. Telegram no es ruso. No es ruso. Telegram ha llegado a los más de 700 millones de usuarios, consolidándose como una alternativa a WhatsApp, que tal vez ahí está uno de los problemas, a pesar de que todavía se encuentra lejos de los 2.000 millones que tiene esa aplicación de Meta, pues hombre, va ganando usuarios. Esta plataforma de mensajería Telegram, conocida por ofrecer más funcionalidades que WhatsApp y que es de un tipo que es ruso, es verdad, Pavel Durov, que nació en San Petersburgo y fue criado por una familia de intelectuales, pues mostró ya desde joven un talento bastante bueno con esto de la tecnología y
primero fundó una cosa que se llama VKontakte o algo así, que es el Facebook ruso, y que rápidamente se posicionó como líder allí. Lo que pasa que ese éxito atrajo la atención de... Y entonces, cuando empezaron el canto de las sirenas de que era ruso, de inmediato dijeron, oh, nada ruso puede tener lugar en Europa, vámonos de por aquí. Así las cosas en el mundo de la democracia. Gracias otra vez al licenciado Antonio por convertirse en miembro patrocinador de este espacio educativo. Gracias, Santi Rubén. Dice, wow, tremendo, lo oscuro de su política en Estados Unidos. Isa, gracias por su apoyo. También gracias a mi querida Alicia López, que nos dice, los alumnos están preguntando dónde se puede ver esta entrevista completa. Gracias, profe. Vamos a dejar el link, vamos a dejar un link aquí en la parte de abajo, pero si ustedes le ponen entrevista en Google, entrevista a Richard Black, como Black de negro, Richard Black, así la encuentran la entrevista completita, está de muy fácil acceso en el YouTube. Dice Santi Rubens, ¿qué fue lo que hace Estados Unidos en el mundo creyendo que eran justos humanistas, como nos lo cuentan los medios en Hollywood, periodísticos? Ahora dudo. También Gustavo Ortega nos manda un superchat, dice, algo importante es que, aunque este hombre es republicano, señala ambas políticas estadounidenses sin distinción. Muy bien, profesor. Te refieres a Richard Black, ¿verdad? Porque en mi caso nada que ver. Santi Sibori, gracias por el superchat que nos manda. Dice, felicito tu trabajo, Jesús, gracias. Maravilloso, gracias. Que te animes tanto, sería genial que hables a futuro de la conexión del sionismo con Hitler y el Mufti Husseini, creadores del Holocausto. Eso justifica el régimen neonazi en Kiev y su pres sionista. Bueno, vamos a tratar eso con mucho cuidado. Quizás más adelante, como dices. Y bueno, el mismo Rubén Gisbert de España anuncia que habían hecho un directo, dice Nave del Misterio, en el canal Nave del Misterio, en el que hemos intervenido Geostratego. Geostratego es el coronel Pedro Baños y Mark Vidal, este señor que estaba hablando, y un servidor sobre la censura de Telegram y el atentado de Rusia, y ¡pum!, con Iker Jiménez, y les retiraron el video porque decían que infringía las normas de la comunidad. Así que, como estamos observando, está durísima, durísima la censura, y por eso tenemos que ser muy serios y muy cuidadosos con todo lo que estamos, pues, trabajando. Al final, nuevamente, es muy importante que concluyamos de dos maneras. De verdad, muy importante. Esto que les digo, dicen Rusia, porque Rusia es el tema que estamos tratando. Dicen, Rusia está acusando a Ucrania de tener algo que ver en esto. Y en Europa dicen, Rusia quiere agarrar de chivos expiatorios a los ucranianos. Bueno, acto número 2. Ucrania está bombardeando masivamente Crimea con armamento británico. En pleno luto nacional de Rusia, Ucrania está bombardeando Crimea. Rusia, dice la Ferrier, está posicionando a sus mejores aviones en el Mar Negro, desde donde suele atacar Ucrania. Vamos a conceder sin aceptar que Rusia no tenga razón por el lado de Ucrania. Pero como lo ha dicho Richard Black, que así pueden buscar la entrevista que vieron ahorita, ojo, si Estados Unidos, como decía el mismo Donald Trump, es decir, es que lo dicen ellos mismos, los mismos estadounidenses. Si es por el lado de ISIS, o sea, todas las pistas nos llevan de todas formas a Estados Unidos. Y esto me parece que Rusia diciendo que van a ir de frente contra este señor y contra los autores intelectuales, está delicado el asunto, pues es preocupante lo que se viene, porque por donde se le vea, fíjense lo que dice Vladimir Putin, vamos a castigar
tanto a los autores materiales como a los autores intelectuales. Escuchen esto. Los 4 autores directos del atentado terrorista, los que dispararon y mataron a la gente, han sido encontrados y detenidos. Intentaban huir y se dirigían hacia Ucrania, donde, según la información preliminar, se les había preparado una ventana en el lado ucraniano para cruzar la frontera estatal. Se ha detenido a un total de 11 personas. La investigación y las fuerzas del orden harán todo lo posible para establecer todos los detalles del crimen. Pero ya está claro que nos hemos topado no solo con un atentado terrorista planificado de forma cuidadosa y cínica, sino con un asesinato en masa, preparado y organizado contra personas pacíficas e indefensas. Los criminales fueron a matar a sangre fría y a propósito, a disparar a quemarropa contra nuestros ciudadanos y nuestros niños. Al igual que los nazis, que en su día cometieron masacres en los territorios ocupados, planeaban organizar una ejecución como espectáculo, un sangriento acto de intimidación. Todos los autores, organizadores y contratistas de este crimen serán justa e inevitablemente castigados, sean quienes sean, los haya dirigido quien los haya dirigido. Repito, identificaremos y castigaremos a todos los que están detrás de los terroristas. Repito, identificaremos y castigaremos a todos los que están detrás de este atentado. Y yo agrego, si hay un servicio de inteligencia, si hay un servicio de inteligencia obeso, rudo, eficaz, eficiente, ese es el ruso. Y por donde se le vea está muy complicado, muy complicado. Cada vez el escenario que se viene se vislumbra fuerte, feo, porque ojo, están cruzando todas las líneas rojas en contra de Rusia. Están brincándose todo lo que se pueden brincar. Eso me parece que necesita parar ya. Estamos en el punto casi del no retorno. Y Joe Sleepy Biden cree que con esto va a ganar la elección. Y Zelensky cree que con decir que ISIS es el culpable, y como ya lo dice Richard Black, ISIS está relacionado, y Tommy, como lo dice Trump desde Obama, híjole, tratar de desviar la atención hacia allá no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Pues mis queridos alumnos digitales, con un récord de audiencia de 18,000 personas después de 2 horas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros hasta aquí dejaríamos nuestra reflexión. Vamos a seguir recopilando más material. Claro, información pública que no comprometa al canal en el sentido de las restricciones impuestas por YouTube, porque finalmente es una plataforma estadounidense, pero vale la pena que podamos, en la medida de lo posible, reflexionar de manera colectiva. Si esta sesión fue de su agrado, les invito a que nos apoyen compartiendo la transmisión para que llegue más personas, que nos den su poderoso me gusta, recomiéndennos con más personas. Es información que contrastamos, que nos aseguramos de que sea verídica. Tratamos de trabajar para todos ustedes con honestidad intelectual. Dejamos aquí abajito nuestros 2 canales de respaldo, Tu Profe de Rey 2.0, tanto en Facebook como en YouTube, y nuestra cuenta en PayPal, por aquellas personas que gusten apoyarnos. Al hacer clic en PayPal, PayPal nos dice la ruta de cómo se facilita más la ayuda que gusten y puedan darnos. Muchas gracias. Gracias, don Infame, por el superchat, y también gracias a don Infame y a Peluznante por pues apoyarnos en la moderación de este espacio educativo. Y por supuesto a mi amada esposa, a mi querida Sonia, mi hermosa, que está siempre pendiente y que, bueno, pues es finalmente quien hace que las cosas marchen sobre ruedas en este espacio educativo. Así que para ella, todos los créditos también. Y para ustedes, mi cariño y mi responsabilidad de que siempre pongamos honestidad intelectual en estos análisis
pues, de geopolítica y de relaciones internacionales. Gracias y muy buenas noches. Como siempre les digo, son todos y todos bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe de RI. Gracias.